este proyecto y toda nuestra lucha por este proyecto. Lo trabajamos con la Asociación de Familiares de Pacientes Psiquiátricos, con la Federación Chilena de Diversidad Sexual, con Amnistía Internacional, con la agrupación Diego Medellín, que es un centro ecuménico, con el Mapuche Times, con la Asociación Chilena de ONGs, etc. ¿Por qué? Porque nosotros no queríamos secuestrar la causa para la diversidad sexual, pese a que ser un sector históricamente discriminado. Pero si nos vimos tanto en la televisión hablando de esto, fue precisamente porque como organismo de la sociedad civil generamos o pudimos instalar el discurso desde la potencia que habíamos adquirido en 20 años, desde la voz que nosotros fuimos desarrollando y fundamentalmente nuestros líderes. Razones entonces para decirles la necesidad de una ley antidiscriminación creo que sobran. Sobran si consideramos los miles de casos de discriminación que en Chile se viven por las más diversas razones y por las más diversas categorías, como ya les voy a decir. Yo creo que lo más interesante, y para que ustedes lo sepan, son los contraargumentos, ¿no es cierto? Y creo que a nivel de íconos, el nivel de contraargumentación de la diputada Marta Isasi, en mayo, a la hora de pedir la palabra para defender su postura respecto de la ley antidiscriminación, es más que elocuente. La diputada Marta Isasi estaba inscrita en tabla para hablar, para hacer valer su opinión al momento de votar la ley, que fue aprobada en esa Cámara de Diputados. Y fue así. Señor presidente, pido la palabra. Bueno, diputada Isasi, pido la palabra y quiero decir que estoy en contra de la ley antidiscriminación porque soy católica. Gracias, señor presidente. A mí me parece que lo mínimo que podría regalarle a la diputada Isasi es una estampita de la Virgen, porque si nosotros queremos avanzar hacia un Estado laico, ese tipo de argumentaciones, que además no tiene fundamentación alguna, porque un enunciado declarativo de lo que yo soy no es una argumentación, no merece estar representado en el Parlamento. Digo que es el caso más emblemático porque hay muchas Martas Isasis en el Congreso que dicen esta ley iba a abrir la puerta al matrimonio homosexual. Ese era el gran temor de esta ley. Entonces, y perdonen la palabra que voy a usar, les daba que en Chile hubiese un sector discriminado o muchos sectores discriminados por raza, por etnia, por orientación sexual, por política, etcétera, porque dentro de la ley estaban incorporadas las categorías de orientación sexual e identidad de género. Y eso para ellos era inaceptable como católicos, porque aquí se iba a producir la vorágine y la explosión del mundo ideológico y del universo católico en el que nos habíamos criado, y por supuesto se iba a destruir la civilización. Eso es lo que hay detrás de la argumentación de Marta Isasi, ¿no es cierto? El derrumbe de la civilización. La fisura de la establishment, la fisura de la sociedad como la conocemos y la introducción de cuñas que podrían ser nocivas. Y eso lo hicieron ver, entre otros, Felipe Ward, presidente de la bancada UDI, que dijo que este no era un proyecto en ningún caso urgente. Habían pasado 10 años de una ley que estaba tramitándose, y para Felipe Ward, diputado UDI, este no era una ley que era urgente. Era simplemente hacerse eco del lobby homosexual. Si ustedes supieran el poder del lobby homosexual en relación al del lobby católico, se matarían de la risa. Fundamentalmente el lobby homosexual en Chile durante 19 o 20 años se llamaba Rolando Jiménez. En el Congreso, a Rolando Jiménez, presidente del Móvil, se le conoce como el senador Jiménez. Y eso es por algo. El lobby católico y el lobby evangélico fueron brutales. El lobby católico representado además por la red de acción, ¿cómo se llama? La red de Jorge Reyes, la red de acción por la familia o algo por el estilo. La red, son los denominados Provida. Los Provida hicieron un lobby intensísimo en todos los niveles para que esta ley no fuese realidad. Les importa, insisto, un carajo, que hubiesen un montón de categorías de discriminación porque simplemente estaban instaladas dentro de este contexto la orientación sexual y la identidad de género. ¿Qué se entiende por discriminación arbitraria de acuerdo a nuestra ley actual, a la que se aprobó y que está a punto de ser promulgada? Toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable efectuada por agentes del Estado particulares y que cause privación, perturbación, amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos.
Por favor, les pido que retengan esta última frase, tratados internacionales sobre derechos humanos, porque es muy relevante para nuestra causa. Porque una de las ideas fuerzas que el mundo de la diversidad sexual y el mundo de los discriminados en general tiene que enarbolar es que sus causas le pertenecen al mundo de los derechos humanos. Y eso es muy relevante. Es muy relevante porque en Chile el tema de los derechos humanos, cuando se lo piensa a nivel sociológico, se le circunscribe el tema de las violaciones durante la dictadura, que fueron gravísimas y que son nuestra gran cicatriz. Pero aquí también tenemos cicatrices vigentes y tenemos cicatrices pendientes. Y esta cicatriz es la deuda en derechos humanos y en derechos civiles históricos en relación a los cuyas omisiones nos afectan a las minorías de cualquier tipo. ¿Qué categorías consigna la ley? Las que ahí se describen: raza o etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, idioma, ideología u opinión política, religión o creencias, indicación o participación en organizaciones gremiales, sexo, en rojo, orientación sexual o identidad de género, categorías que algunos parlamentarios quisieron retirar de la ley antidiscriminación. O sea, se querían dar el derecho a discriminar a aquellos que tenían una orientación sexual distinta y a quienes el diputado Stay y otros llamaron maricones. Así fue. De hecho, el embajador de Inglaterra, John Benjamin, dijo por Twitter en el último discurso del 21 de mayo que un diputado de la República, que yo hoy día sé quién es y no sé si cometo una infidencia al decirlo, un diputado que empieza con C y termina con Ardemil, le dijo, ¿por qué tú tenés tan buena onda con estos maricones? O algo por el estilo. Todo porque un par de días antes, el Día del Orgullo Gay, el embajador John Benjamin hizo flamear la bandera gay desde la Embajada de Inglaterra o del Reino Unido, cosa que a nosotros nos pareció un gesto interesantísimo. Tanto que la bandera era nuestra, del móvil, y se la tuvimos que ir a dejar a la embajada. Esas son las categorías que establece la ley antidiscriminación. Voy a hacer un pequeño resumen sobre la importancia de la ley, que a nosotros nos parece una buena ley, con deficiencias, pero una buena ley, y las falencias que tiene esta ley. A nivel simbólico, y esto es lo más importante y es lo que le preocupaba a Marta Isasi, ¿no es cierto?, que se fuese a derrumbar el sistema cultural tal cual está establecido y la civilización judeo-cristiana occidental, porque esta ley tenía un poder omnímodo sobre la transformación de las conciencias. A nivel simbólico se introduce una cuña dentro del sistema, dentro del establishment, que dice, efectivamente no es posible discriminar, pero aquí está el tema de los derechos humanos. Se establece el tema de los derechos humanos como algo sustancial al momento de pensar en las reivindicaciones de la minoría y, por lo tanto, en el paso de ciudadanías de segunda clase a ciudadanías de primera clase. Eso para nosotros es fundamental. Simbólicamente, que el Estado ahora se comprometa con los discriminados, simbólicamente que el Estado se comprometa con los discriminados nos parece un cambio exponencial respecto al sistema tal cual estaba concebido. Y eso para nosotros es importantísimo. A nivel judicial se establece una acción contra la discriminación arbitraria, que es un recurso judicial que se pone en los juzgados de letra, destinado a, por supuesto, a investigar y a sancionar a aquellos que discriminan, sean empleadores, sean profesores, sean sacerdotes, sean de la categoría que sean. Esa es una acción que puede poner la persona que se siente discriminada y cuya carga de la prueba reside en el que ha sido acusado de discriminación. Por lo tanto, él es el que tiene que probar que no ha discriminado y no la víctima, cosa que nos parece bastante positiva. Fallado a favor el recurso, el discriminador tiene que restablecer el imperio del derecho, por lo tanto devolverle su trabajo a la persona que ha sido despedida y además pagar una multa en beneficio fiscal que a nosotros nos parece muy relevante, pese a que hubiésemos querido, además de la multa, una indemnización para el discriminado. Y a nivel público, y esta fue nuestra gran pelea, y si debo hacer un acto de nobleza, fue la gran ayuda que obtuvimos del gobierno de Piñera, fundamentalmente a través de su vocero Andrés Chadwick. Pudimos establecer políticas públicas obligatorias para cada uno de los órganos del Estado, fundamentalmente en términos de prevención. ¿Por qué? Porque en el Senado, la ley que había evacuado el Senado el año pasado, había mutilado el ámbito preventivo y simplemente lo había dejado restringido a un ámbito punitivo. Solamente se castigaba. Pero prevenir para generar el cambio cultural
es nuestra mayor lucha, porque finalmente nuestra deuda con los discriminados, si bien es judicial, es fundamentalmente cultural. Falencias. La ley no establece una institucionalidad y entiendo que esta es una gran crítica, la entiendo, pero es la sociedad civil organizada y son las organizaciones como la que yo represento las que, considerando el statu quo de este sistema, tenemos que empujar este tipo de reformas. Para contarles solamente, todavía no se promulga la ley de antidiscriminación y el móvil ya ha tenido reuniones con la Subsecretaría de Defensa para ver cuáles van a ser las acciones efectivas que van a tomar defensa para remediar la discriminación al interior de las Fuerzas Armadas. Hemos tenido reuniones con el Ministerio del Trabajo y tenemos una agendada con el Ministerio de Educación. Si bien el statu quo es parte de cómo el sistema está hoy día establecido, lo que nosotros estamos bregando es porque la sociedad civil se empodere de su rol a través de sus organizaciones y exija el cumplimiento de la ley. Por supuesto que no quisiéramos que fuera así, por supuesto que quisiéramos tener un Estado proactivo y espero que el 2014 lo podamos tener, pero dado el escenario de las cosas tal cual están, no nos queda otra que impulsar estos cambios como organismos de la sociedad civil. No se incluyeron acciones afirmativas, lo que significa que no hay un reconocimiento histórico de aquellas poblaciones o de aquellos sectores sociales que han sido discriminados y por lo tanto no hay acciones que remedien eso, como por ejemplo becas universitarias para, no sé, pueblos indígenas. Hay un montón de acciones que se pueden tomar y que tienden a remediar la discriminación histórica y por lo tanto poner al mismo nivel a los discriminados con los que no lo han sido. Indemnización, no hay una indemnización para el discriminado, y lo que yo llamo las salvaguardias conservadoras, que son el artículo 2 y el 18. Me voy a concentrar en el artículo 18 que dice: interpretación de esta ley. Los preceptos de esta ley no podrán ser interpretados como derogatorios o modificatorios de otras normas legales vigentes. O sea, esto tiene nombre y apellido. Usted no me toca el artículo 102 del Código Civil que dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Pero como no somos giles, no vamos a pelear el matrimonio civil desde la ley antidiscriminación, vamos a hacerlo desde la ley de matrimonio, sean de la categoría que sean. Esa es una acción que puede poner la persona que se siente discriminada y cuya carga de la prueba reside en el que ha sido acusado de discriminación. Por lo tanto, él es el que tiene que probar que no ha discriminado y no la víctima, cosa que nos parece bastante positiva. Fallado a favor el recurso, el discriminador tiene que restablecer el imperio del derecho, por lo tanto devolverle su trabajo a la persona que ha sido despedida y además pagar una multa en beneficio fiscal que a nosotros nos parece muy relevante, pese a que hubiésemos querido, además de la multa, una indemnización para el discriminado. Y a nivel público, y esta fue nuestra gran pelea, y si debo hacer un acto de nobleza, fue la gran ayuda que obtuvimos del gobierno de Piñera, fundamentalmente a través de su vocero Andrés Chadwick. Pudimos establecer políticas públicas obligatorias para cada uno de los órganos del Estado, fundamentalmente en términos de prevención. ¿Por qué? Porque en el Senado, la ley que había evacuado el Senado el año pasado, había mutilado el ámbito preventivo y simplemente lo había dejado restringido a un ámbito punitivo. Solamente se castigaba. Pero prevenir para generar el cambio cultural es nuestra mayor lucha, porque finalmente nuestra deuda con los discriminados, si bien es judicial, es fundamentalmente cultural. Falencias. La ley no establece una institucionalidad y entiendo que esta es una gran crítica, la entiendo, pero es la sociedad civil organizada y son las organizaciones como la que yo represento las que, considerando el statu quo de este sistema, tenemos que empujar este tipo de reformas. Para contarles solamente, todavía no se promulga la ley de antidiscriminación y el móvil ya ha tenido reuniones con la Subsecretaría de Defensa para ver cuáles van a ser las acciones efectivas que van a tomar defensa para remediar la discriminación al interior de las Fuerzas Armadas. Hemos tenido reuniones con el Ministerio del Trabajo y tenemos una agendada con el Ministerio de Educación. Si bien el statu quo es parte de cómo el sistema está hoy día establecido, lo que nosotros estamos bregando es porque la sociedad civil se empodere de su rol a través de sus organizaciones y exija el cumplimiento de la ley. Por supuesto que no quisiéramos que fuera así, por supuesto que quisiéramos tener un Estado proactivo y espero que el 2014 lo podamos tener.
pero dado el escenario de las cosas tal cual están, no nos queda otra que impulsar estos cambios como organismos de la sociedad.